Bienvenidas a todas las personas que se están uniendo. Vamos a esperar un minutito más en lo que se terminan de unir más personas para poder dar inicio. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto tenerles en este evento organizado por la Embajada Británica y el Consejo Británico para levantar la mano por la educación de las niñas y mujeres en México. Mi nombre es Mixi Violeta Cortés Guzmán, soy mixteca, originaria del estado de Oaxaca, y este año fui la ganadora del concurso Embajadora por un Día, organizado por la Embajada Británica en México, lo que me permitió conocer un poco más acerca del trabajo que realiza la embajada y sus proyectos tanto educativos como sociales. Hoy seré la moderadora de este evento y me gustaría compartirles un poco acerca de lo que implica GES México, que es un evento que se alinea a la Cumbre Mundial de la Educación, el Global Education Summit, liderada por el Reino Unido y Kenia, cuyo objetivo es recaudar cerca de 100,000 millones de pesos en los próximos 5 años para facilitar el acceso a educación de calidad para 175 millones de niñas. Por este motivo, hoy vamos a reflexionar por qué es importante que los gobiernos inviertan en la educación de las mujeres. Y lo vamos a hacer de la mano de 5 mujeres que han participado en distintos programas educativos del Reino Unido y que hoy desde sus experiencias nos van a compartir la importancia de levantar la mano por la educación de las niñas y las mujeres en México. Y para esto voy a proceder a presentarlas. Nos acompaña Elizabeth Vega, quien es investigadora científica en ciencias ambientales, beneficiaria del Fondo Newton, un programa que promueve la creación y el desarrollo de sociedades en el ámbito científico y de innovación. Nos acompaña también Stephanie Gutiérrez, quien es docente de telesecundarias en el estado de Guanajuato, beneficiaria del Programa de Desarrollo Profesional Continuo del Consejo Británico, que promueve el fortalecimiento del idioma y la metodología para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Nos acompaña también Noemí Martínez, quien es experta en estudios de la primera infancia, beneficiaria del programa de becas Chibnin, que apoya a líderes en temas sociales y hacedores de cambio. También nos acompaña Pamela Loya, quien es ingeniera industrial, experta en áreas de vinculación escuela-trabajo y es beneficiaria del programa de habilidades para la prosperidad, Skill for Prosperity, que busca fortalecer la alineación de habilidades, demandas por la industria, que además con aquellas que se enseñan en las aulas y mejorar la inserción laboral de la juventud. Y por último, pero no menos importante, es Romina Quesada, quien es especialista en el uso e impacto de la tecnología, beneficiaria de las becas STEM del Consejo Británico, que incrementan oportunidades para niñas y jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sean bienvenidas todas nuestras panelistas y estamos muy contentas de que nos puedan acompañar hoy en esta mesa de diálogo para hablar
de la importancia que tiene la educación para las mujeres en México. Y bueno, finalmente me complace también presentar a Amy Clamanshaw, quien es embajadora adjunta del Reino Unido en México y quien nos va a brindar unas palabras de bienvenida para comenzar este evento. Y pues muchísimas gracias, Amy, por acompañarnos, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mitzi. Qué gusto estar aquí. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gran placer ser parte de este evento maravilloso en el marco del Cumbre Mundial de la Educación, o el Global Education Summit, coanfitrionado por el Reino Unido y Kenia. Evento cuyo objetivo es incentivar a que los países alcen su mano por la educación. Y qué bueno que en línea con este macroevento exista un interés y oportunidad de poner en perspectiva estos objetivos aquí en México, un país con tanta riqueza y potencial humano. Estoy consciente que México es un país con muchas realidades, contrastes y contextos, en los que podemos encontrar muchos desafíos, pero también ejemplos extraordinarios de cómo la educación ha elevado la calidad de vida y mejorado el futuro de muchas personas. Y me parece un momento oportuno también para platicar el tema de la educación, dado los enormes retos que han enfrentado los alumnos y estudiantes y sus maestros y sus familias durante el periodo de la pandemia COVID. Yo soy la hija y la nieta de maestros, y una de las cosas que aprendí desde mi niñez fue lo importante que era asistir a la escuela, no solo por las habilidades sociales que desarrollaría, sino por todo el conocimiento que me permitiría obtener para convertirme en lo que deseaba ser. Y como dijo nuestro primer ministro, Boris Johnson, la educación abre las puertas a las oportunidades y la prosperidad, y ofrece a las niñas un boleto para salir de la pobreza y la explotación, para trazar su propio futuro. En pleno siglo XXI y para la presidencia del G7 del Reino Unido, la educación de las niñas y mujeres es un elemento central y el enfoque de la Cumbre Mundial de la Educación. Estamos conscientes que los retornos de invertir en la educación de niñas y mujeres son exponenciales. Las mujeres impulsan hábitos, principios y valores dentro de su comunidad y localidad. Educar a las niñas ayuda a nivelar las sociedades y poner fin a la pobreza. Y en lo económico, con solo un año escolar adicional, los ingresos de una mujer pueden aumentar en 1/5 parte. Mientras más herramientas podamos darle a una mujer, más fuerte y más determinante se volverá para esta sociedad. Y es por eso que mi corazón se llena de alegría al ver los esfuerzos que países como el Reino Unido y nuestros socios tienen para invertir en la educación. Por parte del Reino Unido puedo confirmar que nuestro compromiso para apoyar la educación en México, por Chevening, por nuestro programa Habilidades para la Prosperidad, por el Fondo Newton y por el Consejo Británico es sincero, y me da mucho placer que tengamos esta oportunidad hoy para compartir experiencias. La educación es la fórmula para llegar a sociedades más prósperas, dignas e inclusivas. Pero dentro de esta ecuación, el hombre y la mujer deben ser factores equilibrados para lograrlo. Sin uno, no podemos llegar al producto deseado. Este evento nos acerca a continuar la lucha por esa equidad, por alzar nuestra mano para que todos y todas tengan educación para lograr sueños, alcanzar objetivos
y acceder a una mejor calidad de vida. Les agradezco mucho a todas las panelistas que hoy nos acompañan. Elizabeth, Stephanie, Noemí, Pamela, Romina, muchísimas gracias por estar aquí y dar testimonio de cómo la inversión en la educación en México tiene un gran impacto y es lo que la mejor inversión que un gobierno puede hacer. Y muchas gracias a Mitzi, la ganadora del concurso Embajadora por un Día, por estar presente moderando este gran evento. Y finalmente, muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Esperamos que esta mesa redonda sea fructífera y que los incentive a levantar la mano por la educación, por más y mejores herramientas para las mujeres y niñas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amy, por tus palabras, porque además en la Embajada Británica creo que tenemos también muchos ejemplos de mujeres que están haciendo muchas cosas por nuestro país y que también creo que es bien valioso poder escucharlas. Y bueno, creo que recuperando un poco lo que mencionas, ¿no? Si deseamos tener y pensar en futuros muchísimo más inclusivos, es importante abrir debates que visibilicen que aún persisten estas brechas de género, ¿no? Y especialmente dentro de la educación. Y creo que este espacio es un espacio que se forma para poder hablar de las experiencias de primera mano de personas que han participado en programas educativos de excelencia y que además tienen una amplia carrera profesional, ¿no? Para que nos hablen acerca de por qué es importante invertir en educación para las mujeres, pero sobre todo escuchando sus propias experiencias, ¿no? Escuchando sobre cómo ellas, a partir de lo que han vivido, a partir de lo que han podido conocer a través de sus experiencias educativas, nos pueden dar respuesta a estos cuestionamientos. Entonces, es una mesa en la que vamos a poder discutir y hablar y también conocer un poco más acerca de las participantes. Entonces, muchas gracias por tus palabras, Amy. Y ahora, pues quisiera abrir esta mesa de diálogo con un tema que creo que resulta central cuando se habla de educación en nuestro país. Y tiene que ver con la calidad educativa, ¿no? O sea, creo que no solo se trata de hablar de educación, sino también en pensar en qué calidad tiene esa educación. Y entonces es importante pensar que para las mujeres, ¿cuál es la importancia de que nosotros podamos acceder a educación de calidad? ¿Qué es lo que hace cuál es esta diferencia, ¿no? entre las mujeres para poder acceder a una educación de calidad? Y quisiera darle la palabra a Pamela para que nos ayude contestando esta pregunta y también que nos hable un poquito más acerca de lo que ella realiza. Gracias, Mitzi. Gracias. Saludo a todos y a todas en este panel. Pues sí, mi nombre es Pamela Loya y soy directora de vinculación en el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico en el estado de Chihuahua. Actualmente dirijo el área de difusión y comunicación y la vinculación con la comunidad de INADET y 4 centros de entrenamiento en alta tecnología. Operamos en 4 ciudades, Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral. En INADET y Senaltec, nosotros capacitamos a las personas principalmente en áreas técnicas que demanda la industria del estado. Esto es con la finalidad que ellos puedan contar con las habilidades de mayor demanda y por ende puedan mejorar sus ingresos netos para ellas, ellos y sus familias. Sabemos que a nivel global México se ha ubicado en lugares cerca del 100, de 144 países evaluados en acceso a educación de calidad y en el lugar 124 si solo se evaluara acceso a educación de calidad en áreas STEM. Sin embargo, actualmente el rezago en cuanto a acceso a educación de calidad que se está generando debido a la pandemia ocasionada por el COVID, ¿verdad? Es aún incalculable. Millones de niñas y jóvenes, junto con niños también, se enfrentan a la falta de elementos necesarios para recibir educación básica, media y superior. Y la educación de calidad, pues, es un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades. Pues nos brinda la oportunidad de tomar decisiones informadas, de ejercer nuestros derechos,
de vivir en condiciones de paz y generar espacios incluyentes para todo tipo de personas. Bueno, pues les platico un poquito más de la intervención que recibimos a mediados del 2020. Iniciamos un proceso de vinculación con el programa Skills for Prosperity del gobierno del Reino Unido, con quienes estamos súper agradecidas y agradecidos por asignar recursos para apoyar a países y organizaciones que buscamos al igual la disminución de la pobreza a través del crecimiento económico con educación de calidad. Con la intervención que recibimos de Skills for Prosperity, pudimos darnos cuenta que si bien muchas acciones de educación con calidad se estaban llevando a cabo en Senaltec, en el INADEP, no contábamos con una metodología clara, documentada y sobre todo con los estándares internacionales de educación de calidad. Gracias al diagnóstico, a la capacitación, al acompañamiento del equipo de Skills, junto con el compromiso de la Dirección General y de todo el equipo de INADEP y de Senaltec, empezamos a implementar cambios importantes que nos llevan a ser una organización educativa incluyente y de calidad. Entre las primeras acciones que detectó Skills y que empezamos a implementar fue el plan de acción de salvaguardas, conformando la unidad de género y iniciar un proceso de certificación en la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación. Esta intervención que realiza el equipo de Skills pues viene a reformar la educación haciendo un cambio cultural desde el interior que impacta en nuestro personal administrativo, en el personal docente, en alumnas y alumnos y organizaciones con las que vinculamos diariamente para cumplir con el propósito que es mejorar la calidad de vida de las personas. La educación de calidad pues contiene ciertos componentes claves como lo son la pertinencia, esto es que sea adecuada en tiempo y forma, debe ser impartida con ética y recibida con convicción y con motivación. Debe tener componentes de habilidades técnicas en los cuales Senaltec pues, es especialista, pero también debe contener habilidades blandas. Contar con participación del entorno, como sociedad, padres y madres de familia, industria y estar vinculada a los programas necesarios para el apoyo socioeconómico. Y muy importante, pues debe ser incluyente para todo tipo de personas. Yo en este momento estoy feliz de que se abran estos espacios donde podemos invitar a la sociedad en general a que invierta en la educación, sobre todo de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, y que podamos inspirarlas. En Senaltec, como les mencioné, somos especialistas en áreas técnicas. Desafortunadamente, la matrícula es 80% de hombres y 20% de mujeres. Es por esto que gracias a la intervención que hemos recibido, hemos aprendido muchísimo a cambiar nuestra cultura, rediseñamos nuestra página web, nuestra comunicación, rediseñamos el lenguaje incluyente, pues para invitar a que más mujeres, a que más jóvenes se inspiren y puedan participar de estos beneficios al obtener una capacitación que puede cambiar sus vidas. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Creo que también es importante pensar justamente que la educación de calidad implica no solo esta revisión dentro de los contenidos de los programas de estudio, ¿no? Sino también el pensar en una educación muchísimo más inclusiva, ¿no? Y creo que también ese es un gran reto en México, ¿no? En mi caso también, yo soy de una comunidad de la Mixteca, ¿no? Y podemos decir, es importante tener, por ejemplo, escuelas bilingües, ¿no? O sea, que también nos enseñen nuestro idioma, que también tengan estas políticas de inclusión, y esto también es determinante para hablar de calidad educativa. Y ahora quisiera también darle la palabra a Noemí, ella también fue beneficiaria de uno de los programas de Reino Unido, que es la beca Chevening, y nos gustaría mucho que nos platicara un poco acerca de cuál es su experiencia también hablando del tema de acceso a la educación de calidad. ¿Cuál es la importancia de que las mujeres tengamos este acceso a la educación de calidad? Hola, pues buenas tardes a todos. Yo soy Noemí Martínez, soy licenciada en educación preescolar y pues gracias a la beca Chevening que obtuve en 2015, pude estudiar la maestría en estudios de la primera infancia, ¿no? Específicamente que abarca desde los 0 hasta los 6 años. Entonces, actualmente me encuentro dando clases aquí en el estado de Veracruz, pero pues digamos que he hecho también algunas otras cosas. Y para mí esta pregunta creo que tiene, o este tema es como un tema muy personal, ¿no?
más allá de mí, sino para mí es súper importante cuando hablo de esto, hablar de mi familia, ¿no? De mi mamá, que fue la primera mujer, no nada más de su familia, sino de su comunidad, y es una comunidad en Hidalgo. Fue la primera mujer de su comunidad que salió a estudiar la universidad o que estudió la universidad, ¿no? Y que fue súper importante y fue todo un tema, ¿no? Porque digo, ella en el tiempo en el que ella decidió salir de la comunidad para estudiar, pues vaya, era un tema bien difícil porque obviamente las familias tenían la idea de que pues las mujeres se casaban y tenían hijos y ese era su, pues vaya, como su trabajo, ¿no? O su único trabajo. Y entonces pues la familia de mi mamá confió en ella y la apoyó y pudo salir, estudió, mi mamá también es maestra de preescolar, entonces, pues sí, obviamente como que para mí pues la educación siempre estuvo ahí, siempre fue un tema muy, muy importante, ¿no? Un tema central de mi vida como familia, pero pues definitivamente para todos, ¿no? Pero pues sé que para mi mamá, pues vaya, fue un tema de mucha lucha y que es súper, súper interesante. Para mí también yo creo que es muy personal, ¿no? Este tema de haber estudiado, haber podido estudiar, haber tenido este acceso a una educación de calidad y de un gran renombre, ¿no? En el Reino Unido, porque digamos que yo ya tenía tiempo queriendo estudiar la maestría y estaba buscando muchísimas opciones en el extranjero y buscando esas opciones me di cuenta de que eran muy, muy reducidas, ¿no? Había muy poco apoyo, al menos por parte de instituciones mexicanas, para salir a estudiar al extranjero con beca, con alguna beca. Y cuando descubrí Chevening fue como, wow, ¿no? O sea, ellos apoyan todos los temas, entonces, porque bueno, aquí estaba en ese entonces muy fuerte con CONACYT, pero pues apoyaban casi puros temas de ciencias, que digo, son súper valiosos, pero también porque siempre me he preguntado mucho el por qué no seguir preparando, ¿no? A los maestros, a las maestras que estamos en las escuelas públicas, sobre todo, ¿no? Entonces, gracias a Chevening pude tener como este acceso a, pues sí, vaya, una experiencia increíble y completamente diferente a todo lo que había conocido antes. Y fue muy, muy interesante, vaya, el Reino Unido me dejó, más allá de la experiencia, conocer un sistema tan organizado, tan bien organizado, con objetivos tan claros, ¿no? Que están desde la primera infancia. Entonces, fue, pues, vaya, muy, 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 muy interesante para mí, muy importante. Y gracias a eso, pues, una vez que regresé, estuve trabajando un tiempo en una organización que se llama Enseña por México, generando desde cero casi un programa de atención a primera infancia, justamente, que iniciamos en 2018. Pues gracias al sistema DIF con sus estancias infantiles, que ahora ya desapareció el programa, pero nosotros seguimos ahí, bueno, la organización sigue trabajando ahí. Entonces, fue muy, muy, muy interesante porque yo traía como pues sí, todas estas experiencias de cómo poder organizarlo mejor y cómo poder generar una nueva experiencia para mejorar la atención en el servicio, sobre todo con niños tan pequeños, porque se ve justamente, ¿no? Ese es el tema, que de tener acceso a una educación inicial de calidad en este momento es muy, muy difícil, a pesar de que nuestra Constitución también ya dice que todos los niños deben de recibir atención desde los 0 años, ¿no? Entonces, pues la verdad es que para mí fue increíble haber recibido esta beca y con eso sigo trabajando, ¿no? Y hasta la fecha, pues vaya, me ha formado bastante. Entonces, pues creo que es un tema súper importante para todas esas niñas y que están a lo mejor en lugares donde no hay ese apoyo, pero que pues poco a poco se está mejorando y poco a poco vamos a llegar ahí. Gracias. Muchas gracias, Mimi. Creo que mencionas algo muy valioso, poder compartir desde nuestra experiencia y desde también la experiencia de nuestra familia, de nuestras madres, de nuestras abuelas, porque creo que al final de cuentas lo que realizamos dentro de nuestras comunidades, como tú con este proyecto que ahora estás llevando a cabo, es también reflejo y también tomamos en cuenta todas estas experiencias que conocemos también dentro de nuestras familias,
nuestras propias experiencias en torno a los temas de educación, ¿no? Y de verdad que qué bonito poder escuchar acerca del trabajo que realizas. Y bueno, también creo que otra de las cosas que resulta fundamental ver es que pues hoy las mujeres tenemos más presencia en la educación superior y en casi todos los niveles educativos. Sin embargo, también es necesario contemplar que en 2018, por ejemplo, solamente el 23% de los jóvenes entre 25 y 34 años completó la educación superior, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las mujeres estamos accediendo más a los distintos niveles educativos, pero que solo el 23% de los jóvenes están completando la educación superior. Ahora, ¿en dónde estamos las mujeres, ¿no? En ese universo, ¿en dónde nos estamos yendo las mujeres? Creo que es importante ver que aunque ya haya de cierta forma paridad en distintos espacios educativos, aún se mantienen muchas brechas de género. Por ejemplo, no existe paridad en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Aún queda mucho por hacer en, por ejemplo, áreas como lo son las de STEM, que son áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aún las mujeres no tenemos la suficiente presencia en estas áreas, ¿no? Entonces, al respecto, y aprovechando también que tenemos a personas aquí que han trabajado en estos espacios, me gustaría preguntarles, pues, ¿qué implica pensar en una educación más inclusiva que represente las mismas oportunidades para hombres y mujeres, especialmente en áreas de STEM? ¿Y cuál ha sido su experiencia al respecto? ¿Cuál ha sido su experiencia estando dentro de estas áreas? Y bueno, Romina, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, me llamo Romina Quesada. Yo actualmente me desempeño como diseñadora de experiencias tecnológicas y fui beneficiaria del programa Chevening en 2018 también. Gracias a este programa tuve la oportunidad de cursar una maestría en Ciencias de la Computación en Reino Unido. Y bueno, mi maestría se enfocó justo en el estudio de las interacciones que tienen los humanos con las computadoras o con la tecnología en general. Estas interacciones, por ejemplo, yo analizo cómo estas interacciones pasan en los distintos dispositivos con los que nos conectamos en la vida diaria, la mayoría de nosotros, a nuestro trabajo, a la escuela, para enseñar, para hacer deporte, para hacer traqueo de nuestros hábitos de vida y de salud, por ejemplo. Y también como entender que diferentes personas tienen acceso a estas tecnologías de diferentes maneras, ¿no? Hay personas que tienen problemas de movilidad, problemas visuales, problemas auditivos y deben de poder tener acceso a estas tecnologías también. Entonces mi trabajo se centra y va alrededor justo de eso y cómo la tecnología puede ser más inclusiva y pone a los usuarios en el centro del desarrollo. También yo me enfoco en entender y empatizar con las personas que van a interactuar con estos sistemas y como les comentaba, enfocarme, además de que sean fáciles de usar, que sean accesibles para cualquier tipo de limitación que puedan tener. La maestría que yo hice es muy especializada. En México no existe un programa profesional de posgrado tal cual en esta área y eso fue lo que me llevó como a buscar en otros países la posibilidad de poder estudiar algo de ese tipo. Buscando me enteré, la verdad es que no lo sabía en ese momento, que Reino Unido es líder en esta área de las interacciones humano-computadora y afortunadamente tuve la posibilidad de poder estudiar en la Universidad de St. Andrews, que es número 1 en Computer Science y es una de las más importantes a nivel mundial en esta área de las interacciones de los humanos con las computadoras. Y gracias a eso he podido enfocar mi carrera en el desarrollo y la creación de sistemas y tecnología
que tienen impacto social. He estado involucrada afortunadamente en proyectos en los que tienen impacto en la salud de las personas, por ejemplo, con enfermedades crónicas para traquear niveles de azúcar en sangre, por ejemplo, o diseñar sistemas para ayudar a los estudiantes de medicina a practicar el diagnóstico de problemas oftalmológicos. Seguridad vial para ciclistas en cualquier lugar cuando el entorno está muy oscuro, que es cuando pasan la mayor cantidad de accidentes fatales para los ciclistas. Y una de las cosas más importantes es traer conocimiento nuevo a mi país y poderlo compartir con mis compañeros y compañeras de trabajo, poderlo compartir con organizaciones en las que estoy involucrada. Afortunadamente tengo una red de organizaciones en las que colaboro, que son de mujeres que invitan a otras mujeres y que alientan a otras mujeres a que sigan una carrera en ciencia y tecnología. Acceder a educación de calidad en áreas de ciencia y tecnología es súper importante porque de esta manera vamos a hacer estas áreas mucho más inclusivas y van a tener un enfoque también más inclusivo en pues las diferentes aplicaciones que pueda tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Creo que justamente pensar en invertir en educación para las mujeres implica eso, ¿no? Apostarle a la inclusión y eliminar estas brechas que siguen perpetuando desigualdades. Y de verdad que escuchar sus experiencias, pues es eso, ¿no? O sea, es justo escucharlas y poder ver los proyectos que realizan y las actividades que están haciendo. Y de verdad que yo estoy muy encantada escuchándoles y conociendo acerca de lo que hacen. Y bueno, quisiera también cederle la palabra a Pamela para que también nos cuente un poco más acerca de su experiencia en estas áreas de STEM y lo importante que resulta que estas oportunidades pues, se presenten de manera igualitaria para hombres y mujeres. Claro que sí, gracias, gracias Mitzi. Pues en efecto, como bien comentaba Romina, y me da mucho orgullo todo lo que nos compartió, ver cómo puede ser ella gran fuente de inspiración para nuestras niñas y nuestras jóvenes de incursionar en nuestras áreas. Pero como bien comentaba, pues la transformación digital ya llegó hace mucho, no es algo que venga, no es algo nuevo, ya está en México. Y desafortunadamente contamos con un déficit de capital humano bastante importante. ¿Qué implica esto? Pues que la inversión privada y los empleos de mayor valor se posicionen en países y en regiones donde se cuente con las personas con capacidades de este tipo. En la primera intervención mencioné que México queda evaluado en lugar 124 de 144 países en acceso a educación de calidad en áreas STEM exclusivamente. Esto nos pone en desventaja en cuanto a generación de empleos bien remunerados y por lo tanto en la posibilidad de brindar una posibilidad de mejor calidad de vida para las personas en México. Sumado a esto, pues por décadas ha existido el estereotipo de que las matemáticas son súper difíciles y que son especialidades orientadas a los hombres, por ejemplo, las ingenierías. Esta acción ha aumentado la brecha de género en el acceso a mejores oportunidades para mujeres, para personas indígenas, para personas con discapacidad, entre otros. Es por esto que es súper necesario pues invertir en esfuerzos y recursos para inspirar a nuestras niñas, a la juventud mexicana a especializarse en áreas STEM. Empresas muy importantes a nivel mundial, nacional y regional han declarado lo beneficioso que es contar con equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, beneficios como incremento de la inteligencia colectiva, el sentido de pertenencia, la disminución de rotación, pues mejores proyectos de innovación, entre otros. En la historia del trabajo en la humanidad podemos ver que los mejores puestos muchas veces fueron reservados para el hombre porque se quedó la costumbre de que se competía por aptitudes físicas, por fuerza, por velocidad, y hoy las áreas STEM pues nos han brindado la oportunidad que tanto tiempo hemos buscado las mujeres
de competir equitativamente, competir con el conocimiento, con el desarrollo de capacidades, y ahora estamos pues al mismo nivel. Incluso me encanta ver mujeres súper emprendedoras, madres de familia, que ahora hasta son programadoras y pueden estar en su casa y combinar perfectamente el emprendimiento con la crianza. Esto siempre y cuando pues así se elija, ¿no? Los esfuerzos pues aún no son suficientes. Hace falta, en efecto, yo me concentro mucho en la inspiración, porque cuando estamos inspirados, estamos motivados y motivadas. Hace falta empoderar a las mujeres desde edades tempranas, brindar buenas bases matemáticas a poblaciones que están lejanas, que están aisladas, y pues encontrar nuevas maneras de brindarles la oportunidad de que generen ingresos. Hace falta generar espacios incluyentes para personas con capacidades físicas diferentes a las de las mayorías, y hace falta derribar estereotipos de género que pues nos mantienen en lugares tan bajos en los rankings en cuanto a educación de calidad, en cuanto a acceso a educación de calidad STEM. Les comparto rapidísimo un ejemplo en Senaltec, y esto sucedió gracias a la intervención de Skills for Prosperity. Una de las líneas de acción fue diseñar el manual de lenguaje incluyente, porque les menciono, Senaltec somos especialistas en áreas técnicas, en áreas orientadas a la ingeniería, pero el 20% de la matrícula son mujeres. Y nos llegan vacantes para nuestras alumnas y alumnos, pero las redacciones son, se solicita soldador, se solicita técnico mecatrónico. Entonces ahora con la intervención de Skills, pues implementamos esta política y empezamos a preguntar a los empleadores y empleadoras por qué estas redacciones. Y la mayoría ni siquiera tenían un fundamento, era la costumbre de redactar así la vacante, y no tenían un fundamento por el cual estaban excluyendo a las mujeres. Entonces, gracias al Reino Unido, a su embajada en México, al programa Skills for Prosperity, por brindarnos esta oportunidad de incidir de manera positiva, no solo al interior de INADEP y Senaltec, sino con nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias, Pamela, por tu intervención. Creo que justamente nos muestras, ¿no?, cómo dentro de la educación no está libre de estereotipos, y que pensamos en como, bueno, pero es que en realidad todos podemos, no sé, entrar a alguna universidad y todos elegimos la carrera que queramos, y no hay quizá algún impedimento en los reglamentos, ¿no?, que diga que no se aceptan mujeres. ¿Por qué las mujeres no están en estas carreras, ¿no? Pero entonces empezamos a justamente a notar cómo se generan estos estereotipos, que muchas veces desde pequeñas, ¿no? O sea, a las mujeres nos vemos en la televisión, desde nuestras familias, que las mujeres son doctoras, son enfermeras, son maestras, pero ¿qué pasa cuando vemos, o sea, qué tanto vemos, qué tan frecuentemente vemos a mujeres programadoras, ¿no? A mujeres que son, no sé, astronautas? Creo que es importante ir viendo cómo pareciera que las mujeres podemos acceder a todos los espacios, pero que también hay un montón de cosas alrededor que tienen que ver muchas veces con estereotipos que nos están también impidiendo que nos formemos en todas las áreas posibles de conocimiento, ¿no? Y entonces creo que es muy valioso también poder ir viendo estas barreras que muchas veces podrían estar invisibilizadas, y que además implican grandes retos para las personas que deciden bien entrar en estas áreas de conocimiento, ¿no? Porque además sí es cierto en cifras que hay una menor proporción de mujeres, ¿no? Entonces también, ¿cuáles son las implicaciones que tiene entrar a estas carreras, estar en estos campos laborales? Y creo que también esto nos da paso a otra pregunta que me gustaría realizarles, que tiene que ver con un tema de habilidades socioemocionales, ¿no? Creo que una parte muy importante dentro de la educación, y que también ha sido visibilizada con esta pandemia, ¿no?, es la importancia de los aspectos socioemocionales en las infancias principalmente, pero también en las juventudes. Entonces, creo que respecto a esta pregunta, me gustaría ahí que Elizabeth nos ayudara un poco para poder contestar cuál es la importancia de tener una formación que busque mejorar también las habilidades socioemocionales y técnicas, en especial en las niñas, ¿no? Y considerando además también este contexto de pandemia, en donde la educación nos ha llevado
nuestra educación casi la hemos llevado durante este año y medio pues en línea, ¿no? Y todo lo que ha implicado también para quienes estamos estudiando. Entonces, Elizabeth, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mitzi. Gracias también a Newton Phone, que nosotros hemos logrado llevar a cabo un proyecto. No necesito la presentación, si quieren quitarla sin problema. Yo soy investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera y desde esa plataforma, bueno, lo que yo trato de hacer es siempre incluir mujeres tanto como becarias como para apoyo, para hacer análisis y demás, porque siempre he visto que hay un mayor compromiso de su parte y justamente también tratarles de dar mayores oportunidades. Yo fui financiada para un proyecto realizado con colaboradores de la Universidad de Newcastle, el Newton Phone. Es un proyecto que le denominamos MANAPRE por un nombre corto, que es una asociación que estamos comprometidos con la investigación de la salud y de la contaminación del aire. En ese sentido, tuvimos 3 grandes grupos del proyecto, uno que es calidad del aire en la Ciudad de México, la otra que es escuelas y participación ciudadana, que ahí es donde yo me voy a enfocar, y el tercero sería la investigación sobre calidad del aire y efectos en salud. Dentro de la participación en las escuelas, nos interesó muchísimo darle como ese empoderamiento a las niñas y a los niños, en este caso sí fue en general, pero nos enfocamos un poco más a las niñas, para que ellos entiendan también cuál es la definición de calidad del aire, entender el impacto que pueden tener las condiciones malas del aire en la salud, cómo nos puede afectar el tener estas características de calidad del aire no adecuadas. Encontrar fuentes de información disponible, porque muchas veces a lo mejor escuchamos en la televisión que hay problemas de contaminación, pero no entendemos qué significa eso, ¿no? O creemos que estamos muy alejados del problema. Sin embargo, en este proyecto nosotros tratamos de crear conciencia también en los niños, y como bien comentas, Mitzi, tuvimos desafortunadamente esta pandemia que nos obligó a realizar materiales educativos que tuvimos que presentar en línea. Evidentemente nos hubiera gustado mucho más tener ese contacto con los niños, porque para nosotros es muy importante tanto los estudiantes como las familias que están con ellos. Y también dentro de toda la problemática de contaminación, entender que todos somos parte de la problemática y que nosotros podemos también ayudar a controlar esa contaminación. Dentro de los materiales educativos que nosotros preparamos, se encuentran 3 lecciones que son de 30 minutos cada uno, y cada uno con enlaces al plan de estudio nacional y dirigidas a los estudiantes. Nosotros nos enfocamos en secundarias, pero puede ir desde la primaria hasta la secundaria. Estas 3 grandes lecciones fueron las cosas que hay en el aire, el monitoreo de contaminantes en el aire y el impacto en la salud de estos contaminantes. En ese sentido también desarrollamos otro material que me parece muy importante por lo que estamos hablando del STEM, de una lección en donde decíamos quiénes son los que estudian la calidad del aire, quién es la persona de la semana STEM. Entonces, desde ahí decíamos, pues a lo mejor a Elizabeth le gusta preparar cosas y puede trabajar en el laboratorio, le gusta saber qué es lo que contiene el aire o qué es lo que contiene el polvo que tenemos en casa, hacer un análisis químico en el laboratorio y poder entender qué es lo que nos está haciendo daño de eso que estamos respirando. Entonces, en ese sentido, invitar a las niñas de que, como bien decían ustedes, muchas veces nos dicen, no, estas carreras no son para las mujeres o esto está como más enfocado a los hombres, ¿no? Sin embargo, ellas se pueden dar cuenta que si, por ejemplo, son muy eficientes en realizar actividades manuales o que si son muy, digamos, les gusta colaborar en los diferentes grupos, organizar y demás, entonces en ese sentido ellas pueden darse cuenta que tal vez una carrera en estas áreas científicas o tecnológicas pudiera estar perfectamente diseñada para ellas. Entonces, en ese sentido, cada semana les vamos mostrando qué es lo que hacemos cada uno de los investigadores que colaboramos en este proyecto, y pues ellos pueden darse cuenta que también estas carreras son para ellas y ellos también, ¿no? Muchos de los mensajes que nosotros manejábamos como clave dentro de estas actividades era hacerles entender que en el caso de nuestro proyecto, que está muy enfocado a contaminación del aire,
era ver que todos los contaminantes están en todas partes y justamente ahora aprovechar lo de la pandemia para que ellos, por ejemplo, en casa, juntos con sus papás, ayudaran a colectar muestras de polvo para que nosotros la analizáramos y supiéramos cómo ellos están expuestos en los interiores, a lo mejor en algunos casos a mucho más altas concentraciones de lo que pudieran estar en el exterior. Desde actividades como el barrer, a lo mejor el cocinar, el encender un incienso, o si tenemos alguna persona que es fumadora dentro de casa, pues evidentemente estamos más expuestos, a la contaminación. Y entonces también crear esa conciencia de que toda esta contaminación pues puede impactar en nuestra salud. Y como mencionaba, estos mensajes clave también dentro de los materiales pues era de que todos somos responsables y que todos podemos ayudar, y también estaba muy enfocado a lo que son los objetivos de sostenibilidad, que implica que todos tenemos derecho a esta calidad del aire y tratar de hacer actividades igualitarias, ¿no? Que participen tanto las niñas como los niños. Entonces, en ese sentido, pues este proyecto nos dio la oportunidad de colaborar con la gente de Inglaterra y pues desarrollar estos materiales como una parte muy, muy pequeña del proyecto para que esté disponible a una mayor cantidad de escuelas que lo pudieran retomar, pero pues sí ir creando esta conciencia, ¿no? De que todos somos participativos en este sentido de crear el problema, pero también las soluciones. Muchas gracias, Elizabeth. Y creo que además hacerlo desde la investigación y crear también estos materiales de divulgación con esta perspectiva de inclusión, creo que también resulta súper relevante, ¿no? O sea, no solo pensarlo dentro de las aulas, sino también lo que se está generando desde los espacios de investigación y que puedan tener estas perspectivas muchísimo más inclusivas es de vital importancia. Y bueno, también quisiera darle la palabra a Stephanie, quien es también docente de telesecundaria, y quisiera también que nos hablara un poco acerca de pues cómo abordamos el tema socioemocional en la educación, ¿no? O sea, especialmente en el caso de las niñas, donde vemos que aún permean muchos estereotipos dentro de su formación, ¿no? O sea, cómo volvemos esta educación que no solo esté centrada en el conocimiento y en la enseñanza, sino también el poder permear hacia las niñas estas habilidades socioemocionales que también ayuden a que su formación pues esté libre también de estereotipos. Stephanie, te doy la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Gutiérrez. Soy licenciada en Educación Secundaria, especialidad en telesecundaria. Ha sido un gran reto todo este aprendizaje que he tenido a lo largo de mi formación académica y personal, en la cual he podido experimentar desde qué parte podemos apoyar como docentes en el ámbito educativo, y ahora más, brindando con los cursos que nos brindaron el British Council, pudieron fortalecer estas estrategias y estas herramientas. La educación socioemocional implica una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que bien trabajada desde etapas iniciales podemos llevar la construcción de ellas y podemos desarrollar nuevas perspectivas para su calidad personal y de vida, principalmente en nuestras niñas y en nuestras adolescentes. Como docente, es una gran fortaleza el poder conocer y el poder implementar diferentes estrategias con las cuales podamos desarrollar sus potencialidades al máximo, brindando desde el autoconocimiento, el conocimiento de sus propias emociones y el manejo de ellas. Como mujeres, como niñas, de repente tenemos muchísimas dudas y no crecemos en un entorno donde nos brindan esa confianza. Lo padre y lo interesante es que como docentes y como profesionalistas podemos desarrollar, gracias a la educación, que en las niñas y adolescentes podemos desarrollar diferentes actividades que no solamente tienen un elemento acorde a su contexto o lo que nos marcan, sino que son capaces de desarrollar
cada una de sus metas y lograr grandes sueños, a pesar de las situaciones y de los contextos que me ha tocado conocer como docente en telesecundaria, donde se viven situaciones muy carentes en los ámbitos educativos. Como docente, el poder crear y brindar estos espacios de aprendizaje me ha permitido poder llevar una práctica docente acompañada y guiada. Este cambio es siempre la finalidad del resultado de un verdadero aprendizaje, y desde que nosotros podemos fomentar esto en cada una de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, podemos desarrollarlo. Aprender es descubrir que algo es posible. Si nosotros brindamos esa confianza, ellas podrán lograr lo que sea. Estoy muy contenta de poder compartir junto con grandes mujeres que han desarrollado una gran trayectoria y que se han podido destacar dentro de este ámbito. Como docente podemos llegar a enseñar una lección, pero si podemos enseñar creando la curiosidad, el aprendizaje será un proceso de vida para toda la vida. Y en conjunto con cada momento y con cada recurso que nosotros nos vamos fortaleciendo como personas y profesionalistas, podemos brindar mejores estrategias para nuestros estudiantes. Parte de las habilidades socioemocionales encaminan y orientan este desarrollo y protegen el cuidado personal de cada uno de estos. La educación es la clave y el futuro que nosotros podemos tener en un futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. Y creo que me encanta mucho que todas también estén como justamente ahí, digamos, en primera fila en temas educativos. O sea, no estamos hablando tampoco de algo que es muy ajeno, no solo porque lo vivimos en nuestras propias experiencias cuando nos formamos, pero también me gusta que tienen justamente esta perspectiva en la que son personas que han estado enseñando, que han estado investigando sobre el tema y que lo aplican en sus prácticas educativas también. Entonces creo que eso es también muy, muy valioso, el que se formen personas profesionales de la educación que puedan llevar estas perspectivas muchísimo más inclusivas a las aulas. Y también pues quisiera cederle la palabra a Mimi para que nos hable justamente también de este tema, porque además ella también se encuentra en el campo educativo y también tiene un proyecto muy interesante en donde yo creo que también esta parte de las habilidades socioemocionales resulta de vital importancia para la formación de las niñas. Muchas gracias, Mitzi. Sí, justamente, de hecho, bueno, creo que el nivel preescolar, ¿no? Además que es en el que yo siempre he trabajado, y el nivel inicial, pues es justamente, son las bases, ¿no? Ese es el enfoque principal, o hacia allá se está también moviendo mucho el enfoque para primera infancia, en realmente, más allá del contenido académico, científico, o que se desarrollen esas actitudes y esas habilidades, ¿no? Hay muchísimos estudios también ya que respaldan que tal vez un niño de 2, 3 años no va a aprender, digamos, como, vaya, una lista, ¿no? No lo va a memorizar como tal de actividades científicas. Sin embargo, en esa etapa de la vida es cuando comienzan a desarrollar esas habilidades de la curiosidad, de la investigación. Por ahí hay un dicho que dice que los bebés son los científicos por excelencia, ¿no? Porque ellos tocan, ven, siguen el método científico de una manera increíble, ¿no? Todo lo tocan, todo lo quieren probar, lo suenan para escuchar qué sonidos hacen, etcétera, ¿no? Entonces, vaya, es increíble el poder hacer pues sí, como justo este pilar, ¿no? Participar en esa etapa de la vida que es tan importante. Y pues sí, más allá, enfocada también en las niñas más pequeñas, en esa edad es una de las mejores también para empoderar y para hacerles saber que pueden aprender lo que quieran, lo que se propongan, que pueden ir más allá de lo que ya conocen, o de lo que, en mi caso, por ejemplo, yo sigo trabajando mucho en zonas rurales. Entonces ahí sigue habiendo mucho la creencia que yo les comentaba, ¿no? Con mi mamá, de que
pues las niñas se hacen grandes y se convierten en mamás y se convierten en esposas y muchas veces no hay como más allá de, ¿no? Y el ser como ese ejemplo de puedes hacer muchas cosas, puedes hacer lo que te propongas y buscar qué es lo que te haga feliz, qué es lo que te interese, creo que es muy, muy, muy importante. Entonces, esta parte de desarrollar una buena actitud, una buena, como, pues sí, como estas habilidades blandas que les llaman mucho, que a mí no me gusta casi decirlos así, porque son muy, muy, muy importantes, son un pilar muy importante. Desarrollar esas habilidades hacen que se empoderen para el futuro, ¿no? Que se empoderen ante los estereotipos de género que van a venir después o como estas imposiciones que vamos teniendo, ¿no? En la sociedad cuando vamos creciendo, que poco a poco nos empiezan a decir, ¿no? Es que esto no es para niñas o las niñas no hacen esto. Entonces, como que ser parte de esta, pues sí, como en esta etapa, poder ser parte de ese empoderamiento y de hacerles ver que pueden lograr lo que se propongan y que pueden hacer algo que les interese más allá de lo que ya conocen, es súper, súper importante. Gracias, Mimi. Creo que justamente el poder pensar de nuevo en esta parte de la inclusión, no solo en quiénes tienen acceso, quiénes están presentes en estos espacios, sino también en cómo la forma en la que se imparte la educación en México también debe ser muchísimo más, bueno, o contemplar de manera importante también estos otros aspectos que tienen que ver con lo socioemocional, que tiene que ver con el ir derribando estereotipos, el ir eliminando prácticas que de manera interna en las escuelas también hacen bueno, o provocan o perpetúan desigualdades, ¿no? Entonces creo que es como poder pensar un poco en todo el panorama de lo que se está hablando en esta mesa, que es como, no solo se trata de invertir en educación para que más niñas tengan acceso a la educación en México, tengan acceso a carreras de STEM, ¿no? Sino también para que se modifique la manera en la que se piensa la enseñanza y que ésta pueda ser muchísimo más inclusiva, libre de estereotipos y que desde pequeñitas pues se nos puedan brindar estas oportunidades de ver al mundo con estas gafas violetas, ¿no? Que nos permitan decir, yo puedo lograr lo que me proponga o puedo acceder y ser una gran programadora y ser una gran científica, ¿no? Y no tener como todas estas limitantes que muchas veces se dan por cuestiones de estereotipos, ¿no? Y creo que también en los comentarios y también como otro aspecto que considero muy importante que se platique en esta charla es el tema del uso de tecnologías en el aula. Creo que es muy, muy importante hablarlo porque de nuevo vemos que hablar de este tema de inclusión en la educación, vemos que no solamente se trata de pensar en todas estas barreras que tenemos las mujeres para acceder a la educación, sino también cómo muchas veces estas cuestiones de desigualdad se van articulando con otras desigualdades y con otras problemáticas que se tienen dentro de nuestro país. Y uno de ellos es el tema de la tecnología. Y creo que además ahorita también con el tema de la pandemia lo vimos, creo que todas las personas en nuestras familias, ¿no? Que es como, pues, ¿cuántas personas tenemos realmente acceso a una computadora? ¿Cuántas personas tenemos acceso a internet? Y creo que, pues, esto resulta muy importante en el caso de México, donde, por ejemplo, cuando hablamos de esta brecha digital, ¿no? Vemos que en el ciclo escolar de 2017 a 2018, de 5 de cada 10 escuelas primarias no contaban con ningún equipo de cómputo, o sea, no contaban con ni una sola computadora en la escuela, ¿no? Y que además, si pensamos que no solo se trata de que las escuelas no tienen estos equipos de cómputo, sino que además no tienen muchas de ellas acceso a internet, ¿no? O sea, creo que la situación se agrava muchísimo más. Y creo que además, pensándolo un poco en
en todo esto que ya veníamos hablando de la calidad educativa, del acceso a áreas de conocimiento, el poder pensar en una educación que también contemple el tema de las habilidades socioemocionales. Ahora vemos otra gran problemática, pero también otro espacio en el que podemos ir construyendo nuevas opciones, ¿no? Que es el tema de la tecnología y este tema de las brechas digitales. Pero entonces yo les quisiera preguntar, pues, ¿cómo promovemos el uso de la tecnología o cómo hacemos frente a estas problemáticas que tenemos también en México todavía respecto a esta brecha digital, ¿no? Para favorecer la educación de las niñas, ¿no? O sea, ¿cómo a través de estas tecnologías podríamos favorecer la educación de las niñas, pero también como todos estos retos que nos representa aún este tema? Y bueno, quisiera darle la palabra a Elizabeth, si nos quisieras comentar algo al respecto. Claro que sí, Mitzi. Pues nosotros sí tuvimos muchas dificultades para transmitir, digamos, el conocimiento que generamos a través de estos materiales. Sin embargo, sí tratamos de que los niños y niñas tuvieran la oportunidad tanto de manejar las computadoras. En ese sentido, por ejemplo, nosotros les dábamos datos históricos, digamos, de diferentes estaciones de la Ciudad de México, y pues ellos iban construyendo gráficos con los datos. Primero tenían que hacer un promedio de manera individual, también eso de tratar de promover, digamos, el trabajo en equipo. Cada uno tenía que determinar su promedio y posteriormente tenían que juntar la información para que ya de manera colectiva tuviéramos todo el gráfico histórico, por decirte datos desde 2000 a 2020, y desde ahí decirles de dónde pueden sacar esa información, de la página de la Secretaría de Medio Ambiente, etcétera, que vayan teniendo acceso a los datos, ir construyendo estos gráficos y, por ejemplo, de ahí te decía, ir creando esa conciencia de que a lo largo del tiempo se ha ido disminuyendo la contaminación, y eso hacerles entender que se debe a que se han elaborado diferentes estrategias para que se vaya disminuyendo la contaminación. Entonces, en ese sentido, desde saber dónde puedo encontrar esa información, cómo construir mis gráficos, cómo bajar la información, y también para que ellos tuvieran un poquito más de sensibilidad de con qué determinamos estos datos y demás. Yo estoy ahora yendo a algunas de las casas de los niños, los que me permiten, porque como bien lo comentas, con esta pandemia muchos tienen temor y no quieren colaborar, no nos quieren permitir el acceso. Son equipos pequeños, lo que se denominan equipos de bajo costo, en donde ellos pueden estar viendo cómo estamos monitoreando las partículas. Y, por ejemplo, lo que yo les hago es que vayan buscando, digamos, esa fuente de contaminación, en el sentido de que si están barriendo, vemos cómo luego se levanta un pico de partículas, y asociarlo justamente con las posibles fuentes. O si, por ejemplo, están cocinando, pues a lo mejor también va a haber un pico, o si voy a encender un incienso, pues también voy a tener un incremento en las partículas. Si tengo algún familiar o alguien que es fumador, pues eso está terrible, porque vemos que la concentración de partículas es muy, muy alta. Entonces, pues los niños y niñas, en este caso, pues también se familiarizan con lo que está disponible ahorita, que son equipos, digamos, sencillos, pero de alguna manera ellos se dan cuenta de que no es algo tan complicado, no tienen su primer contacto, digamos, con cosas que en su vida habían visto, y creo que esto les da una oportunidad y un interés, ese gusanito. Algunos de los estudiantes me dio gusto porque también nos comentan, ¿no?, de que pues les interesa la ciencia. Algunos de ellos les interesa la química porque quieren saber qué es lo que contienen esas partículas que yo estoy respirando, ¿no? Ahorita se les pidió también, por ejemplo, que colectaran el polvo en sus casas, y se están haciendo el análisis para ver qué posibilidad hay de elementos traza que pudieran estar causando algún problema en casa. Entonces te digo, el que las niñas me digan, pues es que a mí me interesa la química, para mí es un gran orgullo, pues yo soy química de licenciatura, y entonces pues me parece muy, muy interesante, ¿no? Cómo se empieza a desarrollar esta idea de poder estudiar estas áreas de ciencia, de ingeniería, de desarrollar a lo mejor mis propios equipos, de cómo podría yo saber, porque después me dicen, pero ¿cómo se asocia lo que yo mido con este equipo con el polvo que te di, ¿no? Entonces, el estar despertando estas curiosidades en los niños a mí me
me ha parecido una experiencia extraordinaria y en ese sentido pues agradezco el apoyo que nos ha dado tanto el Newton Fund como British Council y en este caso SECTEC. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Creo que además justamente me imagino también que implica muchos retos también para ti como docente, ¿no? Porque es como, bueno, despierto la curiosidad de mis estudiantes, más chicas también quieren interesarse sobre estos temas, pero también muchas veces no se tienen los recursos suficientes, como los instrumentos necesarios para poder, pues, continuar con esta, bueno, continuar incentivando su interés en la ciencia, ¿no? Entonces creo que me parece también que implica muchos retos, pero de verdad que felicidades y mi admiración también por todo lo que realizas para poder justamente incentivar también que las niñas y que las juventudes se interesen en temas relacionados con la ciencia. Y bueno, también quisiera, Stephanie, que nos platicaras un poco acerca de, pues, cuáles consideras también que son como, pues, algunas de estos retos que tienen los docentes, ¿no? Cuando hablamos del uso de tecnologías en el aula y además que este uso de tecnologías pueda favorecer también la formación de las niñas. Perfecto. Como docente de telesecundaria, he podido conocer sobre todo la gran habilidad que se requiere para poder continuar aprendiendo. Al nosotros fomentar este conocimiento de las tecnologías para el bien de los aprendizajes esperados en nuestros alumnos, es una gran herramienta. Existen en la actualidad muchísimos recursos con los cuales podemos llevar los aprendizajes en contexto y a una situación didáctica inigualable. Parte de esto, la tecnología, si se sabe utilizar, es un gran recurso que nos puede ayudar a revolucionar la educación. Gracias al programa ofrecido por el British Council, pude complementar mi experiencia docente y mi práctica educativa, ya que pude desarrollar y conocer nuevas técnicas para el trabajo y sobre todo en una materia tan importante, al igual que las demás, pero sobre todo en inglés, que de repente existen muchos recursos muy limitados en los contextos en los que elaboramos para poder desarrollarlo. Gracias a este curso pude conocer muchísimas plataformas, recursos gratuitos que ponen al alcance para nuestros estudiantes y como docentes, qué herramientas podemos utilizar y emplear para continuar con nuestra formación y seguir preparando a nuestros estudiantes. Necesitamos la tecnología en cada aula. Actualmente es como una manera revolucionaria, ya que es nuestro papel y lápiz de nuestro tiempo. Antes utilizábamos diferentes elementos, pero en la actualidad, gracias a esta tecnología, podemos desarrollar nuevos aprendizajes. De repente, anteriormente, a las chicas no se les brindaba este acceso a la tecnología derivado a las diferentes características y era más de, por ejemplo, una asignatura como tal de tecnología para chicos y para chicas existían talleres opcionales u optativos, pero actualmente podemos brindar esta tecnología desde etapas iniciales hasta su formación profesional. En cada una de estas, nosotros podemos y desarrollamos una actitud para aprender de manera positiva y no solamente utilizado en una asignatura, sino que en diferentes medios, plataformas, ejercicios didácticos que son muy auditivos, visuales y kinestésicos para nuestros alumnos. Como docentes seguimos preparándonos y seguimos fortaleciendo para poder estar a la actualidad y en los avances de nuestros estudiantes, ya que las cosas siguen cambiando, nuestros alumnos siguen cambiando y con ello nosotros. Al nosotros dedicarnos a esta parte de la enseñanza, estamos aprendiendo en este mismo proceso y sobre todo con este curso tomado marcó una pauta muy importante en mi formación personal y profesional, que sé que con la práctica y con el estudio, igual que mis compañeros con los que tuve el gusto de trabajar, pudimos complementar nuestra enseñanza y a pesar de la situación que estamos pasando en cuestión de COVID,
COVID, hemos desarrollado mejores planes de clase a la distancia y ahora que nos integremos dentro del aula podremos fomentar un aprendizaje significativo. Muchas gracias, Stephanie. Y creo que sí, también, además de todo este contexto de la pandemia, pues nos ha dejado también muchos aprendizajes y creo que justamente lo importante es eso, ¿no? Ver que sigue habiendo docentes que tienen este interés por seguir construyendo una educación más inclusiva, una educación en donde además podamos obtener beneficios de todas estas oportunidades tecnológicas que se tienen o poder empezar a ver cómo hacerle frente a esos grandes retos que se les presentan. Entonces, bueno, quisiera también no dejar de lado lo que nos están poniendo en el chat. Hay muchos comentarios y me gustaría leerles todos, pero como no tenemos tanto tiempo, quisiera recuperar 3 preguntas que se mencionaron dentro del chat para realizarles, y quisiera también decirles que pues el micrófono estará abierto para quien quiera contestarlas, así que ustedes nada más me levantan su manita y que van a tener de 1 a 2 minutos para poder dar respuesta a estas preguntas que nos hicieron llegar desde el chat. Y bueno, una de ellas es una pregunta que menciona: hablando sobre las oportunidades de las mujeres en áreas de STEM y la vida familiar o responsabilidades de maternidad, ¿cómo sugieres que se pueda conciliar ambas? ¿Y cuál debería ser el rol de los empleadores para balancear oportunidades a mujeres y madres? Y gracias, Pamela, adelante. Gracias. Es súper buena pregunta y ahorita, para ser muy concreta, las especialidades más demandadas en el entorno laboral en este momento son áreas enfocadas a la ciencia, a la tecnología, a la programación, a la investigación. Entonces, es una gran oportunidad para combinar a las mujeres que quieran tener esta vida familiar y responsabilidad de maternidad. Pues con el gran déficit de talento que hay, se puede hacer mucho trabajo independiente. Puedes trabajar en asesorías, en consultorías, realizar teletrabajo. Además, existe alta demanda en empresas globales, en empresas muy importantes que ya no requieren que las personas estén geográficamente en sus oficinas. Entonces, al tener esta ventaja de tener capacitación en áreas STEM, pues tenemos acceso a este tipo de oportunidades con las cuales se puede combinar la responsabilidad de la maternidad. Además, lo que son los empleadores tradicionales, que por lo general son más locales o regionales, pues ellos sí tendrán que ir aprendiendo de las empresas ya globales que están privilegiando el teletrabajo precisamente para tener a los mejores talentos. Y esa es mi participación. Estás en mute, Mitzi. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pamela, que mencionaba que justamente también implica otros retos, ¿no? Del pensar en también estas cuestiones que tienen que abordarse desde los empleos, ¿no? Cómo ir disminuyendo estas brechas de género que también se dan desde los empleadores. Y quisiera plantear otra pregunta que me resulta como central, que tiene que ver con cuál es la experiencia que tienen sobre las dificultades que se presentan para las mujeres en áreas de ciencia y tecnología. Y le cedo la palabra a Romina. Sí, gracias. Bueno, pues creo que ya lo han mencionado, una de las principales dificultades es sobreponerse a los estereotipos de género en todos los niveles, ¿no? Las Naciones Unidas dicen o tienen ciertas estadísticas que a partir de los 6 años, las niñas ya piensan que los niños tienen capacidades brillantes o mayores que ellas para ciertas áreas STEM, ¿no? De matemáticas, como ingeniería, etcétera. Entonces,
es algo que con lo que crecemos. Y también una dificultad es que pues hay poca visibilidad de role models, ¿no? Modelos en los que podamos, o cuando somos estudiantes o queremos incursionar en cierta área, podamos identificarnos y visualizarnos como, yo puedo ser programadora, yo puedo ser creadora de tecnología y no nada más consumidora, ¿no? La tecnología se puede incluir en diferentes áreas. Y pues finalmente ya desde un aspecto de la escuela, por ejemplo, a mí me sucedió en la universidad, con mis compañeros de la maestría, pues éramos 4 mujeres entre, pues no, la verdad no tengo idea, eran más de 50 hombres en la maestría en Ciencias de la Computación. Y pues también como este sentimiento como de intimidación, como poder fortalecer ciertos aspectos como sociales y de personalidad, para que hay también un par de estadísticas que he leído que las mujeres en áreas que están dominadas por hombres tenemos como mayor el síndrome de impostor que en otras áreas, ¿no? Entonces, como tratar de fortalecer eso para que no sea una limitante para poder terminar una carrera en áreas STEM y poder desarrollarte plenamente en el área profesional. Adelante, Elizabeth. Y yo quería comentar que no es nada más como estudiante, ya cuando uno está también en el área de investigación, es un reto también poder querer estar en un puesto administrativo o querer ser un nivel investigador más alto. O sea, hay estadísticas en donde se ve que el nivel 1 y 2 del Sistema Nacional de Investigadores está más o menos equilibrado, pero los nivel 3 normalmente está mucho más enfocado hacia los hombres, ¿no? En este caso, creo que sí, el trabajo muchas veces obviamente te va a dar las herramientas para que podamos seguir compitiendo en este sentido de tener cosas equitativas. Y la universidad está tratando también de que haya más directoras, más administradoras en las diferentes áreas, pero es algo que tenemos que seguir trabajando. Como comento, no es solamente cuando somos estudiantes, a lo largo de las carreras el competir con un puesto, y si tú vas a competir con un hombre, normalmente le van a dar las mayores posibilidades a ellos, ¿no? Creo que también algo importante que sería para los empleadores, como decías, es pues justamente si la chica decidió tener un bebé, pues que las oportunidades, digamos, de si se enferma o tiene alguna situación que hacer con el niño, también al hombre se le den esos permisos de que él pueda llevar a su bebé al hospital o atenderlo en general, ¿no? No que solamente se queden esos roles para las mujeres. Y entonces, en muchos lugares ya también incluso cuando van a tener al bebé, les dan la incapacidad a ambos padres para que puedan estar con ellos. Entonces, en este sentido, creo que hemos estado avanzando, pero pues eso lo vemos mucho más en la Ciudad de México, no es igual en todos los estados. Entonces, creo que tenemos mucha tarea por delante. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Quisiera plantear una última pregunta, que bueno, junté un poco ahí 2 preguntas que creo que van en el mismo sentido, que menciona lo siguiente: ¿cuáles son las barreras a las que se han enfrentado para empoderar a las niñas y cuáles serían ejemplos para cambiar esta situación desde el hogar y las escuelas, especialmente en etapas tempranas? Sí, adelante, Elizabeth. Es algo que justamente le estaba comentando a Dalia. Justamente ahora trabajando con las niñas, veo que hay que son tímidas, que de alguna forma sí les da miedo, en este caso, por ejemplo, agarrar el equipo para empezar a hacer sus muestreos. Entonces, en ese sentido, darles esa seguridad. Creo que el reto es que se les permita a ellas también empezar a tomar, digamos, las riendas de que no pasa nada si toco este equipo, no pasa nada si yo contesto el cuestionario, porque siempre se les hacen preguntas y voltean a ver a la mamá o al hermano o a alguien para ver qué contestan. Entonces, decir, tú puedes hacerlo, utiliza el equipo, no pasa nada, mira, pícale aquí, muévele acá, y empezarles a dar esa confianza. Creo que es muy importante
de que desde edades tempranas ellas se vayan dando cuenta que no pasa nada si intentan hacer las cosas, y si se equivocan, hay muchas maneras de tener muchas soluciones, ¿no? Entonces, creo que es el estar siempre vigilantes de que tienen a lo mejor la respuesta, pero son tímidas en general. Entonces, creo que el estarles dando o el estar abriendo esa oportunidad para que ellas se expresen es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Les doy la palabra a Mimi. Gracias. Sí, igual creo que está un poco relacionado con una de las preguntas que hicieron en la sección de preguntas, y que me gustaría responder como un poco esto de que sí existen, digamos que en teoría, existen bases del conocimiento científico o del acceso al conocimiento científico en la etapa, sobre todo en la etapa preescolar. Sin embargo, no hay, yo creo que como una correcta implementación de estos programas, porque pues para empezar no tenemos ni siquiera tampoco al personal docente, al menos en el nivel de preescolar, lo suficientemente capacitado, y no hay como este esfuerzo, ¿no? Por parte de las autoridades de pronto. O sea, como que uno mismo tiene que buscar sus opciones. Y sin embargo, es relativamente fácil, digo, suena fácil, pero tiene más complejidad de la que nos podemos imaginar. Y también lo quiero unir con otra pregunta que leí en el chat hace un rato, y es que nos decían, ¿qué podemos hacer para despertar esa curiosidad y para empoderar a las niñas y a los niños en general también a interesarse por la ciencia? Y la principal herramienta que tenemos, y no nada más en la edad preescolar, sino para toda la vida, es el juego. Dejar a los niños y a las niñas específicamente también jugar. Tenemos esta creencia, ¿no? Muy arraigada de pronto, de que las niñas son más tranquilas, las niñas se sientan a jugar, ¿no? O sea, y no, realmente habemos muchísimas niñas que nos encantaba trepar y rodar por la tierra y investigar todo, ¿no? Querernos meter toda la boca. Entonces es básicamente esto, como dejar a las niñas y a los niños jugar y despertarles esa curiosidad. Y una que es parte de esta herramienta también es el no responderle siempre las preguntas, ¿no? O responderles con otra pregunta. Que pasa mucho que de pronto nosotros como adultos sentimos como esa responsabilidad como de quererle contestar, ¿no? Que nos dicen, ¿por qué el cielo es azul? Y tú le quieres contestar, ¿no? Con lo poco o mucho que sepas, le quieres contestar, no, porque pues mira el reflejo y no sé qué, y bla, bla. Cuando en realidad lo más interesante y lo mejor que podemos hacer es responderle con una pregunta, ¿no? ¿Tú por qué crees que sea azul? Y seguir fomentando pues justo eso, o sea, esa curiosidad, y dejarlos jugar, obviamente dentro de los límites de la seguridad. Sin embargo, los niños son mucho más ágiles y mucho más inteligentes desde muy pequeños de lo que pensamos, entonces sí estar siempre al lado observando, pero también dejarlos, ¿no? Hacer muchas cosas. Entonces, la herramienta básica para despertar esa curiosidad es el juego. Y es algo que, para lo que extrañamente pareciera que sí, pero no nos forman tanto, o al menos en mi formación académica no la hubo. Y tuve que aprenderla, digamos, un poco después, ¿no? Y suena raro aprender a jugar, pero sí es una realidad que de pronto se nos olvida que es la mejor herramienta que tenemos para enseñar a los niños cualquier cosa, para que los niños aprendan por sí mismos cualquier cosa. Entonces, los invito a todos. Igual tengo un proyecto por ahí que se llama Jugarred. Si nos quieren buscar en Facebook, por ahí estamos también, y ahí también hacemos cosas interesantes sobre eso, pero pues justamente estamos buscando esta parte de unir la ciencia y el juego para hacerlo más interesante para los niños de menores de 6 años. Muchas gracias, Mimi. Y por último, cedo la palabra también a Stephanie, que nos quiere también contestar acerca de esta pregunta de cuáles son las barreras que se tienen para empoderar a las niñas y cómo podemos hacerle frente desde el aula y desde los hogares. Principalmente el romper esos estereotipos para brindar una igualdad de oportunidades orientadas hacia el autoconocimiento y la exploración del aprendizaje con el manejo de habilidades e inteligencias múltiples. Hoy en día tenemos muchísima diversidad dentro y fuera de nuestras aulas.
el trabajar con ellas y con ellos desde etapas muy tempranas y continuando su formación, sobre todo en la adolescencia, es una situación muy importante que los va a orientar durante toda su vida. Coincido con Mimi en relación al juego. Durante estas etapas, de repente se llega a la adolescencia y se cree que tenemos que llevar ciertas pautas o que ya los chicos no tienen que jugar o que ya no tienen que experimentar, pero no, el juego y el uso de los roles nos permiten poder descubrir y poder conocer mejor tanto a nuestros estudiantes como conocerse entre ellos y fortalecer sus habilidades sociales y personales. Sobre todo esta parte del romper los estereotipos se está llevando muy fuerte hoy en día y eso es algo increíble. Qué padre que somos parte de este cambio y qué padre que somos parte de toda esta situación que está transformando, formando nuevas generaciones con las cuales en compañía de todas las personas que nos rodean podemos tener un cambio exitoso y quizás más adelante conocer a más mujeres en la ciencia, más mujeres en la ingeniería, en aquellas áreas o profesiones que no se veían como antes. La carrera de docencia solo se consideraba para mujeres, pero también hay hombres que están involucrando dentro de este medio y esa es una parte, el poder innovar y el poder crear y sobre todo fomentar ese autoconocimiento dentro y fuera del aula. Muchas gracias, Stephanie. De verdad que yo me llevo muchas reflexiones de esta mesa y creo que es importante el poder hacer estas reflexiones en torno a la educación y a las maneras en las que podemos plantearla muchísimo más inclusiva. Y de verdad que muchas gracias por todas sus aportaciones. Yo quisiera plantear de manera muy rápida que una última pregunta que me gustaría darles la palabra de nuevo a todas nuestras ponentes para que mencionen de manera muy, muy concreta pues, ¿cuál consideran que es el factor más importante por el cual los gobiernos tienen que invertir en la educación de las niñas? Y le cedo la palabra a Pamela para que rápidamente nos mencione este factor por el cual considera que se tiene que hacer esta inversión y esta apuesta por las niñas y las mujeres en México. Gracias, pues definitivamente necesitamos ser una mejor sociedad. Y para ser una mejor sociedad, pues necesitamos que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Ahorita, pues la brecha sigue siendo muy amplia a pesar de que se están haciendo grandes esfuerzos y definitivamente, pues para acelerar el desarrollo sostenible, un desarrollo que nos pueda durar, que todos tengamos equidad y que tengamos buena calidad de vida, pues necesitamos definitivamente eliminar esa barrera. Así que hay que invertir y levantar la mano por la educación de nuestras niñas y las mujeres. Muchas gracias, Pamela. Romina. Bueno, pues yo creo que invirtiendo en educación para niñas y mujeres es la clave para tener sociedades más diversas, soluciones más diversas, acercamientos a los problemas de nuestro mundo actual y futuro más diversas y desde muchas perspectivas, y solamente podemos ganar invirtiendo en la educación de mujeres y niñas. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Romina. Ahora les cedo la palabra también a Elizabeth. Gracias, pues yo creo que la mujer es el primer contacto que tenemos para nuestra educación en general, entonces creo que el dar esas oportunidades a las niñas y a las mujeres en general, pues va a crear sociedades con un mayor bienestar y mucho más sostenibles. O sea, definitivamente la mujer tiene que empoderarse más para que todas juntas podamos lograr esta mejora. Gracias a todas, buenas tardes. Gracias a ustedes. Mimi, adelante. Y pues igual coincido con todas, ¿no? Yo creo que es el retorno de inversión, es la mejor herramienta, la que se ha mostrado también ser más efectiva, ¿no? Invertir en la educación de las niñas y en los niños, pero específicamente las niñas, pues justamente nos va a llevar a tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, y pues va a generar grandes cambios sociales, ¿no? El hacer esta inversión va a dar frutos a corto y largo plazo, entonces creo que es súper, súper importante y pues sí, definitivamente hay que hacerlo. Gracias a todos también. Muchas gracias, Mimi. Y pues la mejor muestra es tenerlas hoy participando y hablando de su experiencia.
Stephanie, te cedo también la palabra. Siendo la educación una gran herramienta y clave para el futuro, pues al brindar espacios en los cuales como mujeres, como niñas y adolescentes podamos participar, es un gran reto para nosotras mismas para poder continuar experimentando, aprendiendo y fortaleciéndonos. Al brindar esta igualdad de oportunidades, promovemos la libertad y la autonomía personal que generamos, importante, sobre todo desarrollos para nuestro entorno, personales, sociales y de impacto global. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a todas ustedes, de verdad que yo me llevo pensando un montón de cosas, pero además me quedan como mucha inspiración también de todo lo que han estado realizando. Pero bueno, llegó también el momento de concluir esta mesa redonda y que de verdad me gustaría poder seguir conversando con ustedes y espero podamos tener después otro espacio en donde podamos seguir profundizando y que nos sigan contando sobre todo lo que han estado haciendo y todos sus proyectos. Y creo que nos han dado información súper valiosa para poder entender por qué las mujeres y niñas deben ser prioridad en la agenda educativa global y gubernamental de nuestro país también. Y creo que también parte de la experiencia que tuve como embajadora por un día me brindó también certeza de que el Reino Unido, a través de los programas que hoy se presentaron, como las becas de STEM, de Chipnin, el Fondo Newton y el programa de Skills for Prosperity, pues mantendrán un compromiso fuerte para facilitar la educación de calidad, asequible, inclusiva, donde todas y todos puedan potenciar sus habilidades, que además se promueva la innovación y la tecnología dentro y fuera del aula y en especial en nuestro país, ¿no? En México. La Cumbre Mundial de la Educación y la Alianza Mundial para la Educación son tan solo el inicio de muchos de los esfuerzos que se han estado realizando y que se van a realizar por parte de Reino Unido, pues para transformar los sistemas educativos en al menos 90 países del mundo y de millones de estudiantes. En representación de la Embajada Británica y del Consejo Británico aquí en México, les agradecemos mucho a todos y todas las asistentes que nos acompañaron el día de hoy y en especial también a nuestras panelistas, porque creo que sus experiencias y todo lo que nos han contado el día de hoy ha sido extremadamente valioso para este objetivo y las invitamos a seguir levantando la mano por la educación, por el impacto que tiene en las niñas y las mujeres de nuestro país y en las niñas y en las mujeres de todo el mundo y en la prosperidad a nivel global, nacional y local. De parte de los programas educativos del Reino Unido en México, de verdad, muchísimas gracias.